En Florida se supone que estamos entrando al otoño, pero aquí en Florida las estaciones ni se sienten, ¿verdad? Es igual de otoño, verano, primavera, es igual, siempre el mismo clima, todo el año. Calorcito rico, ¿verdad que sí? Pero como sea, a nivel nacional, en el país, se está ya empezando el otoño y se siente ese clima fresco, rico del otoño. Y muchas de las iglesias también en este mes enfatizan bastante el tema de la cosecha, porque el otoño, el mes de octubre, sobre todo noviembre, se utiliza mucho para cosechar. Entonces este mes de octubre ese será mi tema de enfoque también al predicar, estaré hablándoles de cosecha. Hoy no lo haré, hoy es diferente. Hoy quiero hacer como un enlace entre el mes pasado y este mes que comienza. El mes pasado estuvimos predicando sobre la Biblia, fue el mes de la Biblia. Y hoy quiero concluir un poco ese tema, en cierta manera, porque les quiero hablar de un hombre de fe, personajes de la Biblia. He predicado diferentes aspectos de la Biblia. Pues yo no sé, a veces me preguntan a mi pastor, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Y hay diferentes modelos o estilos de estudiar la Biblia. Tú puedes estudiar la Biblia cogiendo un tema, la salvación, tema más importante que podrías estudiar. O podrías estudiar la Biblia partiendo de un libro, alguno de los libros, Salmos, Proverbios, alguno del Nuevo Testamento, una de las epístolas. Podrías hacerlo así. Pero otra manera de estudiar la Biblia es por personajes, estudiar la historia de un personaje bíblico. Y en hebreo se habla de hombres y mujeres que les llaman los héroes de la fe, los héroes de la fe. Pues hoy he escogido a uno de ellos, se llama Gedeón. Y por eso mi predicación hoy se titula El reto de Gedeón. Vamos a orar primeramente y pedir a Dios que nos instruya, nos acompañe, nos guíe. Señor, dependo de ti. Vengo a abrir mi boca, pero no por mi sabiduría. Dependo de ti. Te pido la unción de tu Espíritu Santo, llenando mi mente, mi corazón y que pueda fluir a través de mi boca. Y te pido que ese mover de tu Espíritu Santo esté también en este lugar y más allá, donde nos vean, nos escuchen, para que la palabra tuya, Señor, una vez más, produzca ese impacto que ella hace en la vida de los que la oyen. Gracias, Señor. Lo sé que así será. Lo sé que así será. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. El reto de Gedeón, entonces, es mi tema para usted en este día. Un texto clave para eso, déjeme ir aquí para que usted lo pueda seguir también. Jueces capítulo 7, ahí es donde se encuentra el tema. Jueces capítulo 7. Y vamos a ir a través de ese capítulo. Hoy voy a predicar lo que se llama un sermón expositivo, porque voy a exponer versículo por versículo lo que este relato bíblico nos enseña. Jueces 7:2 dice: Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Para entender un poquito el trasfondo de la historia, Israel estaba acorralado, el pueblo de Israel, el ejército de Israel, estaba acorralado. Los querían atacar los madianitas, uno de los muchos enemigos que Israel tenía en aquel entonces. Y estos madianitas, según el contexto de la historia, eran muchos.
más numerosos que Israel. ¿Cuántas veces te has sentido como que son muchos contra ti? ¿Cuántas veces te has sentido que hay muchas situaciones, muchas personas, tal vez inclusive muchas cosas contra ti y que son muchos? Ya no aguantas la carga, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, Israel buscó a través de Gedeón la ayuda de Dios. Y Gedeón fue el instrumento. Entonces Dios le habla a Gedeón y le dice, hay mucha gente contigo, pero puede ser que ellos se jacten. ¿Qué quiso decir con eso? Que a veces las personas dicen, yo puedo, no necesito de Dios. Si salí bien de esto es porque yo lo hice bien, porque yo me las sé todas. Y Dios no quería que Israel tomara esa actitud. Dios quería que Israel entendiera que si no fuera por él, los madianitas los hubieran acabado. Que ellos no dijeran, mi mano me ha salvado. No necesito que nadie me salve, yo me salvo yo mismo. ¿Conoce gente así usted? Que usted trata de llevarlos a las cosas de Dios inclusive y te dice, no, yo no necesito religión, yo no necesito esas cosas que usted me está hablando. Yo mismo puedo. Ese orgullo, esa jactancia. Entonces ya en el verso 3, Dios le dice algo muy interesante. Le dice, ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galad. En otras palabras, el que tenga miedo, que se vaya. No lo necesito. Regresaron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Wow, 22,000 y se rebajó a la mitad o menos de la mitad. 22,000 a 10,000. Y es que, ¿sabes qué? Dios no está buscando simpatizantes nada más. Miles, pero sin compromiso. Dios está buscando guerreros y guerreras de fe, como usted y como yo, espero. Gente valiente en lo espiritual. Dios está buscando guerreros, no simpatizantes débiles, porque de esos miles que estaban allí, la mayoría tenían ¿qué? Miedo. Miedo, en el fondo tenían miedo. Por eso dice, quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa. No los necesito. Y entonces empieza Dios a hacer como pasar un filtro para determinar quiénes son en verdad los que pueden ayudar y quiénes no. Verso 4 dice, Jehová dijo de nuevo a Gedeón, aún así son demasiados. O sea, 10,000. Demasiados todavía. Llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. ¿Qué va a hacer Dios? Ponernos a prueba. Es como cuando alguien se recluta en el ejército de los Estados Unidos, le llevan a un lugar que le dicen boot camp. Y yo no he estado en el ejército, soy de Costa Rica, es uno de los únicos países en el mundo que no tiene ejército. Pero los que han estado en el ejército saben lo que es boot camp. Es duro, es una prueba bien difícil. El boot camp los hacen hacer ejercicios militares, pruebas de resistencia, a ver cuánto aguantan sumergidos en el agua sin respirar. A ver cuánto aguantan sin beber agua un cierto tiempo, cosas así. En la montaña, a ver si sobreviven en la montaña. Todo ese tipo de pruebas físicas. Y entonces los reclutadores del ejército devuelven a muchos. No, usted no sirve para los Marines. Los Marines tienen que ser gente que no se arrugue fácilmente, que aguante muchas cosas. Te vas mejor para la casa. Eso es lo que estaba haciendo aquí Gedeón con este ejército.
Y le dice Dios, son demasiados, llévalos a beber agua, ahí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Yo como pastor, como líder de iglesia, mi esposa igual, hemos vivido muchas experiencias con gente a nuestro alrededor, que podemos identificarnos con lo que dice aquí. El Señor a veces nos ha puesto en el corazón, este irá contigo, o esta persona va a estar contigo, llévalo. Y de otros nos ha puesto el Señor el sentir de que, no, a este no lo lleves, te va a estorbar más bien, te va a dar problemas. Es como cuando el apóstol Pablo iba a hacer un viaje misionero. En el libro de los Hechos cuenta que iba Pablo a ir a un viaje y quería ir un muchacho llamado Marcos. Y Pablo no lo quiso llevar. Y siempre ha sido cuestión de pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no llevó a Juan Marcos a ese viaje misionero? Pero más adelante dijo, este me es útil. Y más adelante sí lo llevó. Porque Juan Marcos no estaba preparado en ese momento. Hay personas que, como dice aquí, van a ir contigo porque están listos para ir contigo. En el ministerio, en la obra de Dios, hay gente que está lista para ir a la batalla espiritual. Pero hay otros que no. Hay gente que no. Y Dios le dice, que este no vaya contigo, el tal no irá. O sea, el Señor era el que iba a seleccionar. Puede ser que Gedeón pensara, pero no, es que ese me parece bien. Esta persona me cae bien. Pero el Señor discierne mejor que vos y que yo, ¿verdad? El Señor sabe mejor que yo quién te conviene como compañero y quién no. Y en el trabajo de la obra del Señor así es. Así es. El discipulado, por eso enfatizamos mucho en nuestra iglesia como denominación, la iglesia del Nazareno, enfatizamos mucho el discipulado. El eslogan, el lema de nuestra iglesia es hacer discípulos parecidos a Jesús en todo el mundo. Making disciples of Jesus Christ, Christ-like in the world. Ese es nuestro eslogan, nuestra meta como iglesia. Pero dice hacer discípulos, no simpatizantes, discípulos, que es diferente. Y el discipulado no es de números. Si quisiéramos tener números, utilizaríamos otras estrategias. Hoy día hay muchos predicadores por ahí que son motivadores y logran que vengan a sus templos miles de personas. La mayoría de estas mega iglesias que hay por ahí es porque los predicadores son motivadores, pero no están retando a la vida, no están llamando al arrepentimiento, no están llamando al compromiso espiritual, a la santidad de la vida. No, están contentos con que les llenen las bancas, ¿verdad? Y que suelten platita también. Pero no hay compromiso. Y en el caso de Gedeón, Dios le está diciendo a Gedeón, no se trata de números. No me interesa si son 10,000 o 20,000. Lo que quiero ver es que sean guerreros. Lo que quiero ver es que tengan compromiso espiritual. Y yo los voy a probar. Los voy a probar. Dice el verso 5. Entonces Gedeón llegó el pueblo a las aguas y Jehová le dijo, aquí está la prueba que Dios le dijo que hiciera. A cualquiera que lama las aguas con la lengua, como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. Qué prueba más extraña, ¿no? Diría usted. ¿Qué es estrategia esa? El que lama las aguas con la lengua como el perro, lo pondrás aparte. Imagínate entonces que te diga Gedeón el general, o que te vayas aquí al ejército de Estados Unidos o algo así, y te diga el sargento, mira, lame el agua ahí, lame, a ver cómo lo haces. Se vas a quedar diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué me pide eso? Lo pondrás aparte. Lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber.
El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué quiso decir con eso? Que es importante doblar las rodillas, que es importante la oración, que es importante estar alerta espiritualmente también. De hecho, ellos al lamer el agua, al inclinarse a la orilla del río, lo que fuera, si nada más se inclinaban y tomaban agua, indicaba de que ellos no estaban pendientes de lo que estaba pasando alrededor. ¿Me estás siguiendo? Dios quería asegurarse de que ellos también fueran soldados alertas a lo que pasaba alrededor. Si ellos soltaban la espada en el momento en que estaban tomando agua, pues no iban a ser buenos soldados. Porque un buen soldado no suelta su arma, ¿verdad que no? La mantiene siempre a su lado. Mi arma aquí, la tengo conmigo siempre. Y espiritualmente igual. ¿Dónde está tu arma? Tu arma es la palabra de Dios hoy. La Biblia, la palabra de Dios. Y tenemos que tenerla a la mano, cerca. Yo conozco hermanos, hermano Ángel y otros por aquí que yo sé que me han dicho, yo tengo una Biblia en el carro, tengo una Biblia a la par de mi mesa de dormir en la casa, tengo otra Biblia en mi oficina, porque queremos tener la palabra cerca, porque no sabemos en qué momento podemos abrirla y leerle a alguien, testificarle a alguien, o hasta regalársela a alguien. Es muy importante eso. Pero el punto es que estos 10,000 se redujo a 300 hombres. Dios hizo una selección. Jesús también aplicó ese principio. Jesús prefería pocos, pero fieles. Dice Mateo 26, 39 al 41, yendo un poco adelante, hablando de Jesús, ¿verdad? Estamos aquí ahora en Mateo. Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús sabía que iba a haber una batalla espiritual en el Calvario. ¿Me está siguiendo? El Señor Jesús sabía que venía un momento muy difícil en su ministerio, en su misión. Y por eso se postró sobre su rostro orando. Eso fue como decir aquellos soldados que se postraron para tomar el agua, pero al mismo tiempo alertas a lo que estaba pasando, a la guerra que anticipaban, la batalla a la que se iban a enfrentar. Verso 40, y volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué gran lección. Jesús tenía la expectativa de que lo iban a acompañar aquellos discípulos. Y eso que no llegó a todos, llegó a 3. Hizo como Gedeón, ¿verdad? Que de 10,000, ahora 300. Pues Jesús tenía 12 y de esos 12 se llevó a 3 a estar ahí en el Getsemaní con él en ese tiempo, en ese momento. Pero los halló durmiendo. No fueron buenos soldados, no fueron buenos guerreros espirituales. Estar durmiendo cuando se anticipa una prueba difícil no es la mejor manera de prepararse para ser un vencedor. En tu vida espiritual y la mía, hermanos, a veces anticipamos que puedan haber situaciones difíciles. Y si nos dormimos, vamos a fracasar. Si no estamos alertas, vamos a fracasar. Tal vez vemos cosas que están pasando con nuestros hijos y nos dormimos, no actuamos, no prevenimos. Tal vez vemos cosas que están pasando en nuestra relación matrimonial y no hacemos nada, nos dormimos.
Dejamos que siga empeorando la situación más bien y no hacemos nada. No nos quejemos después cuando venga la derrota y que el Señor Jesús nos tenga que decir: no habéis podido velar conmigo 1 hora. Fíjate qué interesante. Jesús les pone un tiempo, 1 hora. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros oramos por lo menos 1 hora al día? Por lo menos 1 hora al día. Sí, amén, hay que hacerlo. Yo les he dicho a ustedes que los musulmanes tienen como regla en su religión orar 5 veces al día. Ellos, donde quiera que estén, tiran su alfombrita por ahí y se ponen de rodillas y se quitan los zapatos también y se ponen a orar 5 veces al día. ¿Y nosotros qué hacemos con la oración? ¿Cómo practicamos la oración? Por lo menos 1 vez al día. A veces salimos de la casa en corre, a la carrera, y no tuvimos ese tiempo con Dios antes de salir. Nos fallamos en eso, y en el día peor, demasiado corre, demasiadas cosas que hacer, y pasa el día. Y luego llegamos en la noche a la casa agotados, cansados. No. Mientras que no hagamos como aquel hermanito que dice que él le dice al pastor: pastor, yo todos los días oro. Sí, pastor. De veras, cuéntame, ¿cómo es tu vida de oración? Le dice el pastor. Yo tengo una oración bien linda, pastor. La escribí, la puse en la pared. Y todos los días yo digo: Señor, lo que dice ahí, amén. O sea, no podía sacar el tiempo de hablar con Dios, de dialogar con Dios. Por lo menos 15 minutos, ojalá más. Aquí Jesús les reclamó porque no pudieron estar con Él 1 hora. El verso 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación viene. Y la única manera de vencerla, según Jesús nos dice aquí, es velando y orando. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi esposa y yo tuvimos un caso de una miembro de una iglesia, no aquí, en otro lugar, donde hemos sido pastores también, que esa hermanita, ella tenía problemas con el cigarrillo. Y siempre me decía: pastor, es que es difícil, es que la carne es débil, la tentación, la nicotina es muy fuerte, la carne es débil, pastor. Y yo un día le dije: vea, hermano, ese versículo tiene 2 partes. La primera parte dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero usted siempre me cita la segunda parte, nada más. La segunda parte es la que dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ¿qué de la primera parte del versículo? Velad y orad para que no entréis en tentación, para que no te domine la nicotina, en ese caso, otra debilidad que tengamos en la vida. Cada uno tiene sus áreas débiles, ¿verdad? Cada uno sabe. El punto es que Jesús, igual que Gedeón, esperaba compromiso de los que estaban con él, y no lo hubo. En el caso de Gedeón, 300 nada más. El verso 7, volviendo a Jueces 7, capítulo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyanse todos los demás, cada uno a su lugar. Con estos 300. Los 300 de Gedeón. Una historia interesante entonces. Porque en una batalla crucial contra este ejército poderoso de los madianitas, solo se necesitaron 300. Y el Señor usó la prueba de los que lamen el agua. A ver cómo lames el agua. Ya te dije que depende de si estás alerta, como dijo Jesús, velando a lo que pasa alrededor de tu vida espiritual, o si no.
Si estos que iban al río a tomar el agua, como te dije, hacían la espada a un lado y tomar agua, y con la cabeza hacia abajo, de pronto venían los madianitas encima de ellos y los agarraron sorprendidos, los agarraron imprevistos, descuidados. Por eso es que el Señor pone esa prueba. Y dice, mejor váyanse todos los demás a su casa. Es que en verdad, mire, no quiero sonar como grosero, digamos, al decir esto, pero personalmente, como pastor, como ministro del Señor, yo igual que Jesús, prefiero pocos, pero comprometidos, y no miles sin compromiso espiritual. Versículo 8. Tomar provisiones. Otra cosa que aprendemos de esta historia. El versículo 8 dice, habiendo tomado provisiones. ¿Qué significa tomar provisiones? Es prepararse, anticipar, ver qué necesito para cierto viaje. Aquí en Florida, los que vivimos en Florida, sabemos que todos los años el gobierno nos va a mandar mensajes, el estado de Florida, diciéndonos, compra provisiones, porque viene un huracán. Todos los años, busque agua, busque bolsas de arena, póngale madera a las ventanas, compre comida no perecedera, prepárese. Provisiones. El que busca provisiones es una persona que anticipa los problemas y está listo o lista para enfrentarlos. El cristiano que espiritualmente no se prepara es como esa persona que entonces viene el huracán y no tiene agua, no tiene comida, no tiene nada. Y después anda viendo a ver qué hace, a ver dónde hay un refugio por ahí, porque no se preparó. Ellos dicen que habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Otra vez, retuvo a aquellos 300 hombres, a los fieles, a los comprometidos, a los que supieron lamer el agua. Aleluya. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Ahora era moverse hacia ese lugar donde iba a haber esa batalla. El campamento de Madián. Y la orden ahora es, levántate. La orden es, levántate. Verso 9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos, yo lo he entregado en tus manos. Si tienes el temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Yo subrayo ahí algunas frases a propósito. La primera es, levántate. No vamos a ver victoria en nuestra vida espiritual si nos quedamos en la cama, por decir así, si nos quedamos acostados sin hacer nada, esperando a que todo caiga del cielo, sin actuar. Dios nos quiere bendecir, ayudar, prosperar, dar victoria, pero quiere que nos levantemos. Levántate implica, ya no estés tirado allí, ya sal de esa depresión, ya sal de esa actitud de derrota, de que dices, no, ya aquí me quedo, no hago nada. Levántate, levántate. Desciende al campamento. ¿Cuál? El del enemigo. Ahora Dios le está dando instrucciones a que vaya y ataque al enemigo. Que no espere que el enemigo venga. En estrategia militar eso es muy importante. A veces es una estrategia espiritual también. No esperar a que el enemigo venga y le haga daño a mi familia. No esperar a que el enemigo venga y le haga daño a mi matrimonio. Sino
atacarlo yo antes, con guerra espiritual, con oración, con prepararme espiritualmente. Dios le dijo, yo lo he entregado en tus manos, pero si tienes temor, verifica. Aquí ahora no solo es a los 300, hasta el mismo Gedeón, Dios le dice, si tienes temor, es que si hay algo que tenemos que sacar de adentro para poder tener una vida cristiana victoriosa, es el temor, el miedo. Y déjame decirte que todos lo tenemos en alguna medida, es humano sentir temor. Lo que no está bien es dejarse dominar por el temor. Anoche andaba viendo una pelea de boxeo y siempre les he dicho a ustedes que cuando yo era boxeador en mi juventud, me decían, José, ¿tienes miedo? Cuando me tocaba ya subir al ring. José, ¿tienes miedo? Sí, tengo miedo, pero voy a pelear. Pero voy a subir al ring. El miedo no me va a detener. Y en lo espiritual igual. Cuando mi esposa y yo fuimos llamados a ir a hacer trabajo misionero a un país que estaba pasando una guerrilla, inclusive como era Nicaragua en esa época, me preguntaron, José, pero ¿no tienes miedo tú y tu esposa a ir a Nicaragua? Lo que oímos que está pasando ahí. No, porque Dios nos llamó. No tenemos miedo de ir al campamento. Ahora, Gedeón dice, el Señor le dice, entonces te animarás. Gedeón necesitó ánimo. Vos y yo también a veces, ¿cierto? Es de humano sentir ese temor y quererse sentirla como la afirmación. Dios, ¿de verdad puedo? ¿Estás de mi lado? ¿Me vas a ayudar? No voy a quedar mal. Y sí, Dios lo hace. Dios te confirma las cosas. El versículo 11 dice, Gedeón descendió con su criado, Fura, el nombre de él, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Oiga, este Gedeón era atrevido, de verdad. Se metió al campamento del enemigo hasta los puestos de avanzada. Wow. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas. Ahí lo subrayo también. Humanamente hablando, era como para que Gedeón dijera, huyamos, son demasiados. Una plaga de langostas. Recuerde que en la Biblia se habla varias veces de plagas de langostas. Se menciona eso en el Éxodo, cuando le cae una plaga a Egipto. Y no son langostas de mar, no estamos hablando de langostas de mar. Las langostas a las que se refiere allí son en realidad ese animal como un grillo grandote. Y le llaman langostas también. Y había muchas, en Israel era típico, o es típico eso, por el desierto. Hay muchas de esas plagas y destruían las cosechas y hacen mucho daño. Luego se menciona en el Apocalipsis, si usted va al Apocalipsis, se menciona el ejército del anticristo atacando a los hombres y mujeres, a la tierra, atacando al mundo, con el símbolo, otra vez, de langostas. O sea, que daban miedo. Y sus camellos eran innumerables como la arena. Porque recuerde que en ese tiempo el animal más común para trasladarse era el camello, especialmente en el desierto. Y dice que tenían muchos, eran innumerables, como lo que se acumula a la orilla del mar. Hasta ahí vemos que estaba difícil, que era como para que Josué se fuera. Gedeón, saliera de ahí, se fuera de ahí. Sin embargo, Dios le confirma, no, esto, aunque te parezca difícil, yo voy a intervenir. Te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, cuando las cosas te parecen difíciles, ¿sigues viendo el problema o sigues viendo al que tiene control del problema?
Vemos las situaciones como muy imposibles, muy difícil, o pensamos, aunque se ve difícil, mi Dios es más grande. Bueno, el verso 13 dice, en el momento que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo, he tenido un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Qué sueño, ¿no? Un sueño de derrota. Pero derrota ¿para quién? Para el enemigo, para Madián. Su compañero respondió, esto no representa otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Gloria a Dios. ¿Cómo le llama a Gedeón? Me gusta mucho la definición del carácter de Gedeón aquí. Dice, hijo de Joás, varón de Israel. Esto me hace pensar en tantas historias en que hombres de Dios, no solo Gedeón, David y otros, entendieron que como hijos de Dios, como hijos de Israel, eran ganadores. Estaban del lado del ganador, como cuando a Goliat David le dice, ¿verdad? Este filisteo, este incircunciso, no puede ser que los ofenda así. Porque él sabía que Dios estaba de su lado. Dios ha entregado en tus manos a los madianitas. Podrías decir hoy conmigo, mi hermano, mi hermana, Dios ha entregado en mis manos a mis enemigos. Enemigos espirituales o aún enemigos carnales. Gente que te ha querido hacer daño tal vez. Dios los va a entregar. Dios se va a encargar de ellos. Versículo 15 es cuando Gedeón anticipa, ahora ya no tiene temor, ahora Gedeón está seguro de lo que Dios va a hacer. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Cómo manejó el asunto él? En adoración. ¿Cómo nos toca a nosotros manejar las situaciones en la vida? En adoración. La adoración. Es decir, la alabanza, el darle gloria a Dios por lo que está haciendo, por lo que va a hacer. Porque sé que Dios lo va a hacer. Él adoró. Después volvió al campamento de Israel. Recuerde que estaba donde los enemigos y escuchó a esos que hablaron de ese sueño. Ahora regresa al campamento y les dice, levantaos. Porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahora él viene con convicción. Ahora no hay temor. Ahora hay seguridad de lo que Dios ha dicho. Nosotros igual tenemos que tener esa actitud como la de Gedeón en ese momento. Y decirle a los que vemos que andan medio caídos por ahí, levantaos. Levántense. No pierdan la fe. No pierdan la esperanza. El Señor ha entregado el campamento de Madián. Madián representa en esta historia lo opuesto a Dios, lo opuesto a la fe, lo opuesto a tu crecimiento espiritual. Y ahí es donde tienes que aplicarlo. Amén. Ahí es donde ellos entonces utilizan un grito que es un grito de guerra, por Jehová y por Gedeón. Dice que partiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. Recuerda el proceso para escoger 300. Ahora, además de eso, los divide en 3 escuadrones. Puso trompetas en manos de todos ellos. ¿Qué pasó, Gedeón? ¿Por qué nos das trompetas? Lo que necesitamos son espadas, hubiéramos dicho, ¿no? Qué extraño, ¿por qué trompetas? Y cántaros vacíos, con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Qué estrategia de guerra es esa? De veras que Dios actúa a veces de maneras
sobrenaturales, misteriosas, para ganar las batallas. ¿Sí? Y en parte es para confundir al enemigo. Porque el enemigo ve a esos soldados, me imagino, mira eso, me imagino a los madianitas con todas sus espadas, lanzas, cañones, de toda clase de armas poderosas. Y ven a los israelitas con trompetas. ¿Qué les pasa? Con trompetitas vienen aquí a pelear contra nosotros. Y eso que se traen, ¿qué es esa? ¿Qué cántaros con una antorcha? Entonces les dijo, miradme a mí y haced como yo lo hago. Ahí Gedeón nos da un ejemplo de liderazgo. El liderazgo es necesario. Y cuando en el ejército, al menos hoy que estoy hablando un poco del ejército, de los militares, ¿verdad que una cuestión importante en el ejército es obediencia? Al sargento, al capitán, al teniente. Usted no argumenta cuando el teniente o el capitán le dice, vaya, haga esto. Usted sabe que por algo es capitán y usted lo obedece. El soldado que se ponga a argumentar y a decir, no me parece, no, yo no lo hago así, pues lo van a sacar del ejército. Gedeón tuvo que ejecutar autoridad espiritual como líder. Y les dice, mírenme a mí, como yo lo hago. ¿Ves? Nosotros los pastores a veces tenemos que actuar así también. Y decirle a la iglesia, mírenme a mí, como yo lo hago. Y me refiero a nuestro caminar con Dios. Yo soy el líder, yo soy el pastor. Cuando yo llegué al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Tocaré la trompeta y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, gritando, por Jehová y por Gedeón. Ahí está la estrategia interesante. ¿Dónde hay otra historia donde se tocaron trompetas? ¿Sí? Se cayó el muro de una ciudad, ¿verdad? Jericó, con el caso de Josué y el muro de Jericó. Se cayó la ciudad. Pues aquí es trompetas otra vez. Las trompetas en el Antiguo Testamento, en la Biblia, siempre han tenido un simbolismo importante. Se usan para anunciar la intervención de Dios. Se usan para invitar a la adoración también, dependiendo del sonido de la trompeta. Los judíos utilizan mucho también algo que le llaman el shofar, que no es una trompeta sino un cuerno. Pero ese era el método de anunciar algo espiritual. Ahora, en el caso de estos soldados, trompetas, no espadas. No necesitaron espadas. Tocaréis trompetas alrededor de todo el campamento. Y el grito que tenían que usar era por Jehová y por Gedeón, porque ellos estaban allí bajo la cobertura de Dios, Jehová, pero también bajo el liderazgo de Gedeón. Te repito, esto habla de liderazgo. Hay que reconocer el liderazgo. Hay gente que me ha dicho a mí, no pastor, pero yo sigo a Dios, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, todo es Dios, pero yo no le sigo a ningún hombre o no obedezco a ningún hombre. Bueno, en lo malo no sigas ni obedezcas a ningún hombre, pero sí la Biblia enseña de que Dios ha puesto también líderes. Dios ha puesto pastores, y no lo digo porque yo lo sea, sino porque así es. Yo tuve que aprender, antes de ser pastor, tuve que aprender el concepto de sumisión o de respeto, de obediencia a un pastor, a un líder. Y aunque a veces no entendía lo que me estaban pidiendo, pero está bien, pastor. Está bien, pastor. Después entenderé quizás. Por Jehová y por Gedeón. Entonces, por Dios, pero también por el líder, que ellos entendían que era Gedeón y respetaban a ese líder. Si no fuera así,
Si se hubieran puesto a argumentar, no, olvídate Gedeón, es tú y vos y tus tonteras, trompetas y vasijas y esas. No, ya nos vamos para la casa. Los 300 también se hubieran ido. Pero ellos estuvieron dispuestos a seguir, ¿qué? Instrucciones. Y eso fue lo que Dios usó. Los sonidos de guerra espiritual que nadie esperaba. Verso 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres, porque recuerde que los dividió los 300. Llegaron 100 de ellos que estaban con él, al extremo del campamento, cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia en la medianoche. O sea, llegaron en un momento clave para atacar. Estrategia, ¿ves? Cuando estaba la guardia de la medianoche, tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Yo me imagino el brinco que pegaron los centinelas, ¿verdad? Porque imagínate, era la medianoche, todo tranquilo, no hay bulla, y de pronto, trompetas. Y esas vasijas, los cántaros que leímos antes, que estaban con antorchas, los quiebran. Eso causó un revuelo, un revolú, como decimos nosotros los latinos. Causó, definitivamente. Eso debe haber confundido al enemigo otra vez. Lo que menos esperaba en la batalla espiritual ellos era eso. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros. Tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Qué linda esa historia, me encanta. Fíjate, en una mano, la mano izquierda, las antorchas. En la derecha, las trompetas. En ningún lado me dice ahí espadas. Porque Dios pelea nuestras batallas. Jesús a Pedro, ¿se acuerda cuando Pedro le cortó la oreja a un guardia también? ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda tu espada, Pedro. Porque es que la batalla espiritual y las batallas humanas no son a ese nivel. A veces nosotros en lo humano queremos pelear nuestras batallas a nivel carnal. Y alguien me hace algo y yo voy rápido a ver cómo le mocho la oreja también. Cómo lo ataco, cómo le hago daño, porque me molestó, me atacó, whatever. Pero las batallas espirituales las peleamos diferentes. Por la espada de Jehová y de Gedeón. Ese es el grito. Ese es el grito. Adaptémoslo a nuestra vida, a nuestro momento. Tomemos la espada de Jehová también. Y tomemos el liderazgo de la iglesia donde estemos. Y apoyamos al líder que está ayudándonos a levantar nuestra vida espiritual también, ¿verdad? Entonces hubo confusión del enemigo. Verso 21 dice, los israelitas se mantuvieron firmes. ¿Se mantuvieron cómo? Firmes. No se asustaron, se fue el miedo, tuvieron convicción de que Dios les estaba ayudando en esa batalla. Cada uno en su puesto alrededor del campamento. Y todo el ejército madianita, oiga esto, todo el ejército, ese que se veía como langostas, inmenso ese ejército, echó a correr, dando gritos y huyendo. Qué tremendo eso. Victoria para Israel. Y déjame decirte algo. El enemigo que nos busca atacar en nuestra vida espiritual también va a salir huyendo. Va a salir huyendo. Porque está de tu lado Jehová y Gedeón. Está contigo el que vence. Mientras los 300, ¿qué hacían? Tocaban las trompetas. Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. ¿La espada de quiénes? No de los israelitas.
del enemigo. El enemigo se confundió a tal punto que entre ellos mismos empezaron a matarse. Qué cosa, ¿no? Y sí, es que Dios se encarga de usar estrategias en las que el enemigo mismo se hace daño al mismo. A mí me ha pasado, y espero que a usted también, que han habido personas que han tratado de hacerme daño y yo no he sacado la espada. Pero con el tiempo me he dado cuenta que entre ellos mismos se han matado, como dicen, que entre ellos mismos se han dado con la cola del alacrán y se han matado, espiritualmente hablando, porque ellos mismos han quedado mal, han sido desenmascarados de sus engaños o de sus mentiras, de sus calumnias y todo lo que han querido hacer contra mi vida o contra tu vida. Eso es así, es una promesa de Dios. El enemigo se van a alzar la espada contra ellos mismos. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cereza o Cerera, hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Son nombres hebreos, no significa mucho para nosotros. Pero lo que sí quiere decir es que tuvieron que huir y dispersarse a diferentes lugares, ya se desorganizaron, ya no tuvieron fortaleza. Huyeron. La palabra clave ahí es huyeron. Huyeron. Mira lo que dice Santiago 4 relacionado a esto. Santiago 4, verso 6. Él da mayor gracia y dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7 es el que me interesa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El concepto es claro allí. El enemigo va a huir. Cuando usted y yo buscamos al Señor primero, o ponemos al Señor como nuestro estandarte, nuestro escudo, nuestro defensor, el enemigo va a huir. Ahí dice resistid al diablo. La palabra resistir tiene un significado interesante, porque implica no que va a ser fácil, pero que yo tengo que pararme bien. Volviendo al ejemplo del boxeo, la primera vez que yo entré a un gimnasio de boxeo, yo era un adolescente de 16 años, flaco, y se queda viéndome el entrenador de boxeo, me dice, ¿tú quieres boxear? Y yo estaba así parado, me dice, ¿cómo se boxea? Yo levanto las manos, me mete un empujón y me caigo para atrás. Me dice, mira, lo primero es que tienes que aprender es a pararte bien. Tienes que ponerse pie atrás y esté adelante y ponerte en posición como de perfil, pararte bien. Ahora me volvió a empujar y ya yo me aguanté, ya no me caí. Él me dijo, resiste, tienes que resistir. El enemigo te va a empujar y si estás mal parado, te vas a caer. El enemigo va a tratar de hacerte daño, como los madianitas a Israel. Pero ellos supieron estar firmes. ¿Y qué pasó al final de la historia? Los madianitas huyeron. ¿Qué va a pasar en tu vida si buscas la fortaleza de Dios? Dice el apóstol Santiago, que si te acercas a Dios, Él se acerca a ti y que te va a ayudar a tal punto que el enemigo va a tener que huir. Oremos. A ti, Señor, encargo ahora mismo el impacto de esta palabra, de este mensaje, en aquellos que lo han escuchado aquí y en otro momento lo llegarán a oír. Padre, que la palabra tuya provoque en ellos fe, esperanza. Mira ahora, Señor, todos aquellos que se han sentido con temor,
por batallas difíciles que hay en sus vidas, batallas con situaciones de salud, batallas con situaciones financieras, batallas con situaciones emocionales, depresiones, batallas con situaciones de familia, de matrimonios, con los hijos, lo que sea. Los madianitas los rodean, Señor. El enemigo espiritual acecha, pero tú estás con tu pueblo, tú estás con los que creen, tú estás con los que saben beber el agua, con los que saben prepararse para la batalla. Hoy aquí, Señor, si hay alguien que ha escuchado este mensaje y necesita tomar fortaleza, te pido que le ayudes, Dios, a poner su mirada en ti, no en las circunstancias, a volver su rostro a ti. Y por tu gracia, que el enemigo sea avergonzado y tenga que huir, Señor, en sus vidas, en su situación, lo que sea que esté pasando. Dale victoria. Dale victoria, mi hermano, mi amigo, tú decláralo, confiésalo, dilo con tu boca. En este momento yo afirmo victoria para mí. Yo digo en este momento, igual que Israel, por la espada de Jehová y de Gedeón, voy a salir victorioso. Si lo dices y lo crees, la victoria es tuya. Gracias, Señor. Es que solo tú, no hay otra manera, no hay otra manera, Señor. Humanamente hablando, sí, los madianitas son muchos, los problemas son muchos, las circunstancias parecen difíciles de vencer, pero tú eres nuestro estandarte. Tocamos trompetas ahora mismo, tocamos trompetas, quebramos los cántaros en este momento. Espiritualmente hablando, hacemos guerra espiritual. Dependemos de ti, Dios. En tu nombre oramos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, si este mensaje te ha ayudado, si este mensaje te ha bendecido, queremos saberlo. Ahí donde estés, escuchándonos, viéndonos, ponnos un comentario al final de este video y te estaré contestando después. Una bendición haberle compartido la palabra. Pastor José Abdiel Matamoros, Iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, desde Apopka, Florida, y le seguimos invitando a estar con nosotros el próximo domingo de nuevo. Dios les bendiga.